Devocional 27 de febrero, Santiago 5, 17, 18, tu pasión. La grandeza de estos grandes hombres y mujeres de oración no radicó en que fueron distintos a usted y a mí. Ellos también fueron pecadores, frágiles, vaso de barro, como usted y yo. Su grandeza radicó en que aprendieron a postrarse ante el Señor. Ellos le creyeron a Dios, tuvieron una fe grande porque conocieron un Dios grande. Esa fe los llevó a orar fervientemente, los llevó a creerle a Dios y pedir cosas sobrenaturales. Si le creo a Dios, oro y oro con fervor, con pasión, con clamor, como los ciegos con clamor, como la viuda que clama día y noche. El perezoso, el negligente, el que no le cree a Dios, es el que depende de su naturaleza frágil. Siempre tendrá una excusa para no orar: cansancio, sueño, pereza, ocupación. Estos no se mueven en el mundo de lo sobrenatural, sino en el mundo de la carne y de lo natural. Estos no se quedarán registrados como los gigantes de la fe, sino como los mediocres en la fe, que no marcaron ninguna diferencia en su generación. Atrévete a creerle a Dios, atrévete a dejar tu comodidad y pereza y entra en el mundo de lo sobrenatural. Conozca su poder y su grandeza, revelados a hombres y mujeres que le creyeron a Dios y no miraron sus fragilidades como hombres pecadores. ¿Por qué utiliza Santiago a Elías como ejemplo? Porque su situación era muy similar a las que tú y yo atravesamos todos los días. Elías era siervo de Jehová y se encontraba en un mundo que cada día se apartaba más y más de él. Basta mirar a tu alrededor para darte cuenta que de la misma forma la gente se está alejando más de su Creador. Posteriormente Elías obedeció lo que el Señor le había pedido. Anuncia al rey que no habrá lluvia. Ahora, si nos detenemos unos momentos aquí, debemos analizar que Elías se encontraba debajo del mismo cielo que el rey. Esto quiere decir que también estaba anunciando una mala noticia para él. Dios solamente le dijo que anunciara la sequía, no le dijo cómo se encargaría de la vida de Elías. Aún así, Elías obedeció y anunció la sequía. Después Dios se encargó de darle instrucciones para que no pereciera y tuviera siempre agua y alimento. ¿Puedes ver la semejanza en tu vida? A veces estudiamos o aprendemos de la palabra de Dios, queremos obedecerla, pero parece que nos estamos poniendo una soga al cuello si llevamos a cabo esos mandamientos. Así como el anuncio de Elías sobre la sequía. A veces obedecer a Dios no es fácil y requiere de tu entrega, de tu fe. Si el Señor te dice que ames a tu prójimo y lo único que recibes de él son amenazas, burlas y desprecios, se vuelve complicado obedecerlo, ¿cierto? De igual forma, cuando te dice Dios que no debes preocuparte por lo que habrás de comer o beber, pues Él conoce tus necesidades, se complica entenderlo y creerlo cuando el trabajo escasea y los ahorros se acaban. Aún así, Elías obedeció. La oración es poderosa, la oración es efectiva, la oración es real. Si por medio de una oración Dios consumió el sacrificio de Elías e hizo que volviera a llover después de tantos años de sequía, ¿crees que ese mismo Dios no puede actuar para tu situación en particular? Los personajes que lees en la Biblia son humanos, comunes y corrientes. Ninguno de ellos tenía poderes sobrenaturales. Elías no fue quien decidió que lloviera o dejara de llover. Lo único que hizo fue obedecer, confiar en Dios y seguir el camino que le mostraba. Dios es quien se encargó de frenar las lluvias, de darle alimento y agua en todo momento, a pesar de la sequía tan grande, y finalmente se encargó de que las lluvias regresaran. Tu oración es escuchada por Dios. Dile tus problemas, expon tu gozo, cuéntale tus temores y confiesa tus pecados. No hagas a un lado esta poderosa herramienta que dejó Dios para nosotros, la oración. La comprensión de cada persona acerca de Dios determina su fuerza y perseverancia en la oración. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que nos guíe en la oración y para enseñarnos cómo debemos orar. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos lo que debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, aunque no sabemos cómo poner nuestros deseos en palabras. Para muchos, Dios es demasiado pequeño y dudan de su poder y habilidad. Ellos carecen de la fe y sus oraciones no son contestadas. Por otro lado, los que creen en el conocimiento y comprensión de Dios Todopoderoso, su grandeza, soberanía y santidad, aprenden a orar con fervor y con eficacia. El verdadero poder en nuestras vidas comienza con la humildad. La humildad ante el Dios Todopoderoso puede resultar en que su santidad sea impartida a nosotros. Consecuentemente, la santidad traerá sanación, felicidad, salud, alegría, coraje, paz y la vida eterna.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. La oración debe tener ciertos requisitos. El primer requisito de la oración es la fe. El segundo requisito es el autoexamen. El tercer requisito es un mutuo perdón. Cuando usted enfrenta algún tipo de problema, se detiene a orar o se pone en acción. Dios actúa poderosamente por medio de la oración, pero con frecuencia la vemos como el último recurso. Cuando estamos al final de la cuerda es cuando empezamos a orar. Un reflejo de la vida cristiana, de cómo las cosas pequeñas afectan nuestra vida espiritual. Esas insignificancias aparentes, como dejar de leer la Biblia o de orar por estar cansados, o de permitir que alguna mala palabra salga de nuestra boca, palabras ociosas, como dice la Biblia, o incluso hablar mal de alguien aparentemente sin causarle daño, son ejemplos de pequeñas zorras que echan a perder las viñas. La instrucción es cazar las zorras y echarlas de la viña, pues sólo así el fruto se logrará. Cuidémonos de esas actitudes aparentemente inofensivas, pero que a la larga impedirán que llevemos fruto y por consiguiente también impedirá que permanezca. Debemos cazar esas pequeñas cosas que dañan nuestra vida espiritual como actitudes, motivaciones y cosas que parecen inofensivas, pero que pueden destruir todo a nuestro alrededor. Las zorras representan a demonios pequeños. Se necesita tener en claro que nuestro problema no es con las personas, porque la Biblia dice que no es contra carne y sangre, sino contra demonios. Si queremos derrotar a nuestros enemigos, primero necesitamos saber quién es. En el mundo espiritual estos demonios son muy engañosos y astutos. Inclusive el aspecto de una zorra pequeña no es desagradable, al contrario, tienen una apariencia de ternura, no parecen peligrosas y hasta se podría pensar en tenerlas como mascotas. Algunos pecados no parecen tan malos, pero necesitamos entender que la paga del pecado es muerte, sea pequeño o grande. Las zorras pueden destruir matrimonios, familias, iglesias, empresas. Siempre atacan cuando la cosecha está cerca. Atacan viñas que dan fruto. La viña somos nosotros y el enemigo desata sus zorras para destruir el fruto del espíritu. Algunos pecados pequeños viven debajo del alma de la persona, en sus emociones. Una palabra o un pensamiento puede ser una semilla sembrada en nuestro corazón. La enfermedad puede comenzar solo con un pensamiento. Los problemas en el matrimonio comienzan con una semilla, un pensamiento. Todos los grandes problemas comienzan de forma pequeña. No podemos subestimar algo que se ve pequeño. Una simple pulga parece inofensiva, pero un gran número de ellas puede matar a un gran perro. La zorra de la mala actitud, la zorra de la indisciplina, la zorra de la falta de respeto, la zorra de la crítica, la zorra de la venganza, la zorra del menosprecio, la zorra del descuido espiritual, la zorra de las falsas profecías, la zorra del temor, la zorra de la amenaza. Existen otras como la vanidad, la codicia, la envidia, que sin darnos cuenta nos llevan a situaciones que poco a poco deterioran nuestra actividad espiritual. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las grandes viñas, los lindos matrimonios, las viejas amistades, los buenos negocios y la vida espiritual del cristiano que de a poco se va descuidando y volviendo una vida poca de devoción y se consuela pensando que al fin y al cabo falló solo un día, un solo y nada más. ¡Qué peligro! Resulta muy peligroso, pero muy peligroso no prestarles atención a esas pequeñeces. ¿Ha podido detectar alguna de estas pequeñeces, alguna de estas zorras pequeñas zarandeándole? ¿Cuáles son aquellas zorras pequeñas que están arruinando tus viñedos? Es un buen momento para ser sinceros con nosotros mismos, dejar de ver la paja del ojo de nuestro hermano y comenzar a reflexionar en aquellas cosas que consideramos pequeñas en nuestra vida, pero que son zorras que amenazan con arruinar nuestro viñedo, nuestra pasión. La única forma de detectar y atrapar a esas zorras es teniendo la suficiente humildad para reconocer los pequeños errores que a veces estamos cometiendo y tratar de no repetirlos. Claro que todo esto con la ayuda de Dios, quien siempre está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos y a darnos la capacidad para mejorar muchos aspectos de nuestra vida, para que cada día podamos tratar de ser más agradables a Él y vivir una verdadera pasión en nuestra relación con Él. Por eso, evalúa hoy tu pasión. Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque nos enseñas con amor, Padre misericordioso, que una y otra vez, Señor, hemos perdido tantas cosas, entre ellas la pasión, Señor. Padre bondadoso, nos hablas una y otra vez de la fe, Señor Padre amado, porque es el ingrediente esencial, Señor Padre misericordioso, en nuestra relación, Padre amado. Papito Dios, si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, ¿cómo sería diferente nuestra vida, Padre amado? Pero gracias, Padre bueno, porque
Tú nos estás exhortando con amor, Señor, nos estás llamando la atención y nos estás aclarando tantas cosas. Por eso, Padre amado, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia de Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy tu pasión. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse. Pero si necesitas palabra o si sabes de alguien que necesite palabra, ve a nuestro canal, Su Gloria en mi Bogotá, en YouTube. Escúchala y si sientes, tómala y compártela. Buen día.